fin. Bueno, buenas tardes hermanos, creo que a la mayoría los saludé. Es una alegría que podamos estar juntos esta noche y poder abrir la palabra de Dios y sacar alguna enseñanza para nuestra vida, a pesar de la fea que está la noche, de la tormenta fuerte que hay afuera. Quiere el Señor realmente bendecirnos con una lluvia espiritual muy grande y que podamos volvernos a casa empapados de la palabra de Dios, que sea eso realmente una experiencia en nuestra vida. Como fue anunciado, vamos a ver las bodas de Caná. Así que yo le voy a invitar a usted a que, por favor, abra su Biblia y vamos a buscar solamente por ahora un texto en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. ¿Por qué vamos a buscar allí un texto? Porque lo que vamos a estudiar esta noche justamente se encuentra narrado por Juan. Ustedes recuerdan Juan, el hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, aquel que por su característica, por su forma de ser, fue llamado hijo del trueno. Juan escribe aproximadamente entre el año 90 y 94, justamente su Evangelio. Y es muy interesante ver que el Evangelio de Juan, en un 95%, es casi de Juan. Es decir, si usted se toma un tiempo, va a notar que los evangelios relatan aproximadamente 35 o 36 milagros por parte del Señor. De todos esos milagros, Juan se limita a hablar solamente de 8. Y de esos 8 milagros de los cuales habla Juan, 6 le pertenecen a él. Él los vio y él los narra. Es interesante ver también que evidentemente Juan, inspirado por el Espíritu Santo, procura no repetir lo que otros evangelios habían contado y se detienen algunas cosas que los otros evangelios no habían narrado. Así que él se toma un tiempo y escribe el Evangelio según San Juan, evidentemente un tiempo después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, pero un tiempo antes de que Juan fuese desterrado a Patmos, donde bien sabemos que, inspirado por el Espíritu Santo, escribe la revelación. Así que nosotros tenemos allí a Juan, y a Juan que dice el porqué de su Evangelio. Es decir, por qué Juan escribe su Evangelio. Y si usted me acompaña, usted eso puede verlo en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Y allí vamos a descubrir el propósito del Evangelio de Juan. ¿Por qué él escribe su Evangelio? Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es por lo que yo le mencionaba recién. Pero estas, es decir, las que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Comprenden, se dan cuenta. Ese es el motivo y el propósito del cual Juan procura no repetir lo que fue dicho y abordar algunos temas que no fueron mencionados, pero hay un objetivo claro, para que aquellos que escuchasen acerca de este Evangelio de Jesús, creyendo en él, no se pierdan, sino que tengan vida eterna en su nombre. Así que bueno, justamente Juan nos va a narrar, nos va a contar algo que ocurrió, algo que pasó en un pueblo muy pequeño que era Caná. Yo lo he marcado un poquito, allí está con rojo. Se encontraba Caná más o menos a unos 14 kilómetros de Nazaret, del lugar donde el Señor no había nacido, pero sí se había criado, y se encontraba más o menos a un día, un poco menos de viaje, hacia el otro lado del mar de Galilea, la ciudad de Capernaum. Es interesante ver, es muy interesante ver, que cuando Juan habla de Jesús y de lo que Jesús hacía, no habla tanto de milagros, sino que habla de señales.
Jesús habla de señales. ¿Por qué? Porque Juan intenta no solamente mostrar lo que Jesús hizo, el milagro, sino el significado espiritual que ese milagro tiene. Por eso es interesante ver que lo que vamos a estudiar esta noche ocurre justamente en Caná. Da toda la sensación que Jesús, y de hecho lo vamos a ver, deja ya lo que era una vida familiar y hogareña en Nazaret para radicarse en Capernaum, donde va a comenzar su ministerio público. Es una señal. Lo que pasa ahora allí vamos a ver en Caná. Así que bueno, perfecto. Vamos a ver ahora algunas cosas interesantes antes de meternos en el tema de esta noche. Me interesa que nosotros volvamos a valorar lo que el mundo hoy descuida. Mire bien, Cristo asistió a una boda y con su presencia demostró cuán honroso es a los ojos de Dios el matrimonio. Hoy nuestra sociedad se burla del matrimonio e inclusive llama matrimonio a algo que según Dios no es matrimonio, sino que es para Dios y su ley una aberración. Pero es importante además ver a partir de lo que vamos a considerar hoy, que Cristo desea estar en nuestro matrimonio, participar en nuestro matrimonio. Y por eso menciona allí que, aunque está bueno una ceremonia religiosa en la cual los novios piden la bendición de Dios sobre su vínculo matrimonial, eso no basta, eso no alcanza, eso sirve a medias, porque lo importante es que Cristo sea el Señor en el hogar, el Señor en el matrimonio, el Señor Salvador del hombre y de la mujer, que vienen a su presencia para pedir su bendición. Digo esto porque casi nos hemos acostumbrado a escuchar, inclusive en muchos medios o ámbitos cristianos, que se le está quitando al matrimonio y al vínculo matrimonial el valor que el Señor Jesucristo le dio. De hecho, Él fue a una boda. Y fijémonos, ¿qué dice la Escritura con respecto al vino? Porque en lo que vamos a ver esta noche, queridos hermanos, hay un gran protagonista, que es Jesús. Pero hay un gran protagonista también, que es el vino. Miren lo que dice la Biblia con respecto al vino. Lo leo rápidamente para no detenernos. Era usado frecuentemente como símbolo o como un elemento para el gozo y para la alegría del pueblo judío. Se utilizaba además como un elemento de curación. Ahí podían ir los hebreos a la farmacia y comprar su medicamento para el estómago. Bueno, muchas enfermedades, de hecho Pablo se lo recomienda a Timoteo, se curaban con algunos sorbitos de vino en la antigüedad. A veces inclusive se destacaba que era útil para la alegría, para la fiesta, pero al mismo tiempo se mencionaba que estaba restringido para cierto tipo de personas que desarrollaban, por ejemplo en el templo, algunas actividades. Ahora uno se pregunta, en vista de hoy, ¿cómo debieran los creyentes actuar con respecto a esto? Y es obvio que los creyentes debemos tener cuidado, que aún el consumo del vino en las comidas debe ser llevado a cabo con moderación. Es una obviedad, pero quiero mencionarlo también. Siempre debemos recordar las advertencias que hace la Biblia con respecto al exceso del uso del vino, como también al exceso de la comida. Y he puesto allí algunas citas que usted puede ver con tranquilidad. Ahora, lo interesante es ver que no hay ninguna base bíblica para sugerir que ninguna de las palabras utilizadas en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, en las cuales se menciona la palabra vino, en el original hebreo o griego era jugo de uva sin fermento. No hay ningún motivo. Decir eso es torcer una verdad bíblica. Cuando la Biblia habla diciendo que tomaban vino, no tomaban jugo de uva cepita, tomaban vino. De hecho, me quité la duda de esto hace un par de años atrás cuando tuvimos oportunidad de visitar con Marcela una bodega en Mendoza. Fuimos de paseo a Mendoza y fuimos a hacer la visita que hacen todos los que van a Mendoza. Fuimos a una bodega. Bueno, entonces, después de escuchar cómo eran traídas las uvas, cómo se elegían, cómo se las cuidaban, cómo se las seleccionaban, llegamos al momento para el cual yo fui a la bodega y para preguntarle a esa técnica
de vino acerca justamente del vino o del jugo de uva. Y entonces le pregunté, ¿qué pasa con la uva cuando sale de la vid? ¿Cuánto tiempo requiere la naturaleza, el ambiente o la uva para comenzar a fermentarse y convertirse en un rico vino? Me dijo, ni un minuto. Desde el momento que la uva es arrancada con el racimo de la vid, automáticamente la uva comienza a fermentarse. Esa fermentación obviamente se hace más ágil y más rápida cuando se la pisa, como la pisaban los hebreos en el lagar, o hoy en día con las máquinas. Pero es imposible que en la época del Señor hayan podido guardar racimos de uva sin que se produzca un fermento para poder tomar jugo de uva en una ceremonia o en la fiesta tradicional de la Pascua. Hubieran necesitado, y me lo dijo ella, un freezer. Es decir, si hubieran podido sacar un racimo de uva y guardarlo en un freezer, congelar las uvas, entonces pueden detener de esa manera esa transformación que sufre la uva cuando sale de la vid. Así que no hay ningún argumento, ninguna base bíblica para que nosotros podamos decir que en aquella fiesta de bodas lo que faltaba era simplemente jugo de uva. No, lo que faltaba era vino, lo cual era una gran vergüenza. Vamos a seguir adelante. Y vamos ahora justamente a ver lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Ustedes pueden buscarlo allí en la Biblia, o si alguno lo ve de lejos, allí lo que tenemos, Juan capítulo 2, y ustedes van a ver lo que dice la Escritura. Dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Muy bien. Dice al tercer día. ¿Por qué Juan habla del tercer día? Porque el segundo día, desde el momento cuando el Señor sale de Nazaret y comienza ese periplo que le lleva a Canaán para después terminar llevándolo a Capernaum, al segundo día Jesús tiene un encuentro con Natanael, al segundo día. Pero al tercer día es cuando Jesús y sus discípulos, un puñado de ellos, llega a Caná. A mí me interesa que usted reflexione con respecto a cómo Juan deja bien en claro la vida ordenada que vive Jesús. Al segundo día un encuentro con Natanael. Al tercer día llega a Caná. Yo me temo a veces que mi vida no es tan ordenada como era la vida de Jesús. Es más, no es tan ordenada como era evidentemente la vida de Juan, quien en su libro diario va anotando qué es lo que ocurre con Cristo cotidianamente. ¿Cómo es, hermano, su vida? ¿Usted está viviendo una vida ordenada o usted está viviendo una vida desordenada? ¿Cómo son sus tiempos? ¿O es que acaso el reloj se lo lleva por delante y le impide a usted vivir una vida ordenada a punto tal que usted pueda tener tiempo para estar con su esposa, con sus hijos y con su Señor y Salvador? ¿Estamos viviendo una vida ordenada? Al tercer día, en aquella semana, Jesús, dice la Escritura, llegó a Caná de Galilea. Y allí estaba la madre de Jesús, ahí estaba María. Es muy probable que María hubiese llegado algunos días antes que el Señor y sus discípulos. Probablemente no me extraña que como una mujer de Dios y una mujer gentil, amable, cariñosa, tal vez amiga de los novios, se llegó hasta Caná y colaboró participando en los arreglos que tenían que ver con aquella fiesta. Usted sabe que las fiestas duraban como mínimo una semana. Así que había mucho que preparar. Y dice la Escritura que ahí estaba la madre de Jesús. Estaba ella, la madre de Jesús. Estaba convidada a la fiesta. Pero dice la Escritura, además, que también fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Qué interesante, ¿no? Jesús y sus discípulos. El Señor Jesús y sus discípulos. En aquel momento, y usted puede verlo en el capítulo anterior, Jesús contaba solamente con 5 discípulos. Allí estaban Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael. Ellos llegaron a la boda. Habían sido convidados a la boda. Y estaba Jesús. ¿Cómo Jesús en una boda? ¿Cómo Jesús en una fiesta?
Mire, Jesús aprobó el ministerio de Juan el Bautista, a punto tal que dijo, no se levantó nacido de mujer un hombre como él. Sin embargo, Jesús no actuó como Juan el Bautista. Dice la Escritura que Juan no vino con comida ni con bebida. Sin embargo, Jesús está en una boda donde había comida y mucha y donde había bebida. A mí esto me llama poderosamente la atención. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no era un puritano. Jesús no se mandaba la parte. Jesús era simple, era sencillo, y de hecho por eso era criticado, pero a él, a su mamá y a sus discípulos le invitaron a la boda y él fue a la boda. Además, ¿sabe usted una cosa? Aún en el día de hoy, como en aquel entonces, hay personas que son extremistas y que viven una vida cristiana que tiene que ver con la apariencia y no con lo que Dios ve en el corazón. Siguen guardando el día, lo que comen, lo que toman y cómo se visten. Pero que me temo sinceramente que a muchos de ellos el Señor, viendo su vida, les diría, como les dijera a los fariseos, que están llenos de huesos de muertos. El Señor mira el corazón y por eso el creyente genuino, querido hermano, usted y yo estamos totalmente a salvo, guiados por el Espíritu Santo, de un falso puritanismo y también del descontrol. Es decir, nosotros no tenemos por qué vivir cuando somos guiados por el Espíritu Santo como religiosos, ni tampoco adoptando un criterio carnal. Dios nos ubica y nos centra en el camino que debemos y tenemos que caminar cuando vivimos guiados por el Espíritu Santo. Y cuando nuestra vida, en el poder del Espíritu Santo, es una vida ordenada. Si vivimos así, guiados por el Espíritu Santo, no tenemos que temer lo que opinan de nosotros. Debemos más vale preocuparnos por lo que opina el Señor de nosotros. Si nosotros vivimos guiados por el Espíritu Santo, no tenemos por qué vivir una vida de apariencia espiritual. Y mucho menos vivir un libertinaje que nos condene delante de su presencia. Hoy el Señor fue a la fiesta. Y nosotros tenemos en el poder del Espíritu Santo una gran virtud de vivir no como indica el hombre, el pastor o la religión, sino de vivir como enseña la Biblia, la palabra de Dios. Así que nosotros podemos ver que el Señor estaba allí y dice la palabra que habían sido invitados y fueron. ¿Por qué no habrían de ir? Fueron a una fiesta. Ahora mire, ¿qué ocurrió? Dice, y faltando el vino. Tremendo. Que faltara el vino era lo peor que podía ocurrir. En aquel entonces no había ni Priti, ni Seven-Up, no había nada que pudiera reemplazar una bebida segura como lo era el vino. No se podía inclusive tomar toda el agua que se conseguía, porque inclusive algunas aguas que eran utilizadas para el lavamiento del ritual no se podían tomar porque no se tenía seguridad de cómo estaban y se podían enfermar. Así que no podía faltar el vino. Aunque en la mesa de los pobres a menudo faltaba, no podía faltar en una fiesta. Así que faltaba el vino. Yo me preguntaba por qué habrá faltado el vino. Tal vez los novios calcularon mal. Se codearon y dijeron eran 40 y son como 80 los convidados. Tal vez no tenían dinero para comprar mucho vino. Y un poquito pobrecitos tuvieron que amarretear y tenían una cantidad de vino que no alcanzó. Tal vez algunos que vinieron contentos en la fiesta, no Ricardo, tomaron un poquitito más. Lo importante es que Juan, que estaba allí, se empezó a rascar la cabeza porque vio el comentario de la mamá de Jesús que le dijo a Jesús, falta el vino. Falta el vino. Qué problema tremendo que falta el vino. ¿Qué dice la Biblia? Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo a Jesús, no tienen vino. No tienen vino. Evidentemente ella tenía una relación muy íntima con la familia, porque muchos no se habían percatado, pero ella, que estaba allí, se dio cuenta o la enteraron que faltaba vino. Bueno, ella hizo lo que probablemente cualquiera de nuestras mujeres hubiera hecho.
teniendo a Jesús al lado, le dijo a Jesús, no tienen vino. La expresión comenzó a faltar el vino significa dos cosas. O que comenzó a faltar, o que se había terminado. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Pero ella acudió a su hijo, que estaba al lado de ella, junto a sus 5 discípulos, y le dijo, falta el vino. Impaciencia femenina, evidentemente. Nosotros los varones somos más aplomados. Ella tuvo impaciencia femenina. Y probablemente ante Jesús iba a hacer un milagro, ella quiso apurar el trámite. Y le hizo saber a Jesús algo que Jesús sabía muy bien, que iba a faltar el vino. Bueno, ella le dijo, falta el vino. Pobrecita, ella intentó sacar a los novios de un tremendo apuro. Ella quiso dar una mano. Cuando yo veo el pasaje y la reacción de Jesús, me da a mí particularmente la sensación que ella quiso que Jesús obrara un milagro ya, en el momento. Y probablemente me equivoque, me da la sensación que ella quiso ser parte de la gloria de ese milagro, del milagro que se iba a producir. Ella quiso decirle a Jesús lo que Jesús tenía que hacer. A veces usted hace lo mismo, hermano. Y a veces yo he hecho lo mismo. A veces yo le digo a Jesús lo que Jesús tiene que hacer. A veces yo quiero enseñarle a Jesús cómo hacer las cosas. A veces al Señor lo corrijo. A veces al Señor le digo, ¿por qué tardás? A veces al Señor le digo, aunque Él lo sabe, falta el vino. Y bueno, ella, por decirlo de algún modo, se equivocó. Y es evidente que se equivocó, porque Jesús, respetuosamente, ¿qué le dijo? ¿Qué tienes conmigo, mamá? Le dijo, ¿no? No le dijo mamá. Le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aunque no significa esta una expresión de desprecio, sinceramente como que la ubica en un lugar a esta mujer que le está diciendo, aunque es su mamá, lo que él tiene que hacer. ¿Qué tienes conmigo? Usted sabe que esta expresión, ¿qué tienes conmigo?, es un hebraísmo que se usaba mucho en aquel entonces. Es un hebraísmo que significa, no tenemos, perdonen, pero hablo fuerte porque me da la sensación que no se escucha. No tenemos el mismo espíritu. Eso le está diciendo. Le está diciendo, María, vos y yo no pensamos igual. Eso le está diciendo. Ese, ¿qué tienes conmigo, mujer? Le está diciendo a María, María, tenemos un modo distinto de ver las cosas. Vos de un modo y yo de otro. La pone en lugar. María es reprendida. María es ubicada en su lugar. Porque quiso decirle a Jesús lo que Jesús tenía que hacer. Pero María, como no podía ser de otra manera, acepta la corrección de una manera humilde. Su mamá indujo al Señor a hacer algo en un momento extremo. Hermano, hermana, los momentos extremos en su vida son los momentos ideales para el actuar de Dios. Repito, los momentos extremos en su vida son los momentos ideales para el actuar de Dios. Es decir, el Señor encuentra un momento ideal para manifestar su gloria cuando estamos pasando por una necesidad que nos hace clamar, Dios mío, Señor mío, como el discípulo, sálvame. Por eso el Señor le dice que tienes conmigo, mujer, porque tal vez Jesús sabía que el vino todavía no se había terminado, que quedaba poco y estaba esperando el momento para actuar. Cuando ya no sabemos qué hacer, cuando ya no sabemos a dónde ir, cuando el vino de nuestra tinaja se ha terminado y vamos al Señor, el Señor obra. ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Por qué momento? ¿Por qué circunstancias está pasando? Tal vez usted viene notando que su vasija se está quedando un poco vacía.
que hay algo en su vida que está faltando, que hay alguna necesidad insatisfecha, que usted necesita en su vida, en su matrimonio, el toque de Dios. Espere, Señor. Tal vez no obra porque todavía no llegó a usted un momento extremo. Pero ¿sabe una cosa? Y es muy interesante. La demora de la gracia de Dios no significa su negativa. ¿Me escuchó bien? La demora de la gracia de Dios no significa una negativa. No es que Él se niega. No es que Él disfruta con que falte el vino. Espera el momento ideal para actuar. Cuando vamos a Él, que es el único que puede llenar nuestro cántaro de vino. Así que bueno, allí tenemos, no tienen vino, que tienes conmigo mujer, y entonces Jesús le agrega algo más. Aún no ha llegado mi hora. Aún no ha llegado. ¿A qué hora hacía referencia al Señor? ¿Qué significaba esto? ¿Por qué el Señor dice eso? ¿En qué está pensando? Algunos dicen que todavía no ha llegado su hora porque todavía no había llegado el momento para que hiciese el milagro. Otros van más lejos aún y piensan que el Señor estaba pensando en el momento cuando comienza a manifestarse como Mesías, como Redentor. Y otros opinan que el Señor está pensando en el momento de la crucifixión. Pero el Señor le dice eso. ¿Lo habrá comprendido María? No lo sabemos. Pero el Señor le contesta así, diciéndole, aún no ha venido mi hora. Ahora mire usted. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que Él les diga. Así que María se ubica en su lugar. María, sabiéndose de quién se trata, aquel que está sentado a su costado, tal vez comenzando a comprender que tiene que empezar a abandonar el rol de mamá de Jesús para tratar de seguir a Jesús como su único y suficiente Salvador, da una orden que es sublime. Hagan todo lo que Él diga. Este párrafo de la Biblia, este versículo es maravilloso, porque te invita a vos y me invita a mí a hacer todo lo que Él dice. Y yo creo que a menudo elegimos qué hacer de lo que Él dice. Yo creo que a menudo buscamos qué nos cae bien de lo que Él dice para que sea hecho. Yo creo que a menudo elegimos según nuestro criterio lo que conviene, corresponde o está de moda hacer. Pero nos olvidamos de obedecer en este sublime consejo a María que dice a los sirvientes, hagan todo lo que diga. ¿A quién vamos a ir? ¿A quién vamos a buscar? ¿De dónde traeremos el vino? ¿A dónde viajaremos a conseguirlo? Hagan todo lo que Él diga. Hagan todo lo que Él diga. Ahora, volviendo atrás en el tiempo, el viaje conmigo, yo los veo allí reunidos y veo a los sirvientes preocupados porque ya no tienen qué vino servir. Pero veo a los sirvientes también que reciben la orden de María, quien le dice, hagan todo lo que Él dice. Señalando a Jesús y mostrándolo a su lado, le dice a los sirvientes, a Él escuchen, hagan lo que Él ordena. ¿Por qué habrá dicho esto María? Probablemente los sirvientes no conocían a Jesús. Y Jesús va a dar ahora una orden un tanto extraña y un poco absurda. María está diciéndole, aunque lo que escuchen de Él les suene raro, absurdo, difícil de aceptar o obedecer, háganlo, porque Él es Jesús. Hagan todo lo que diga, significa que aunque no entendemos su voluntad, lo tenemos que hacer, hermano. Hagan todo lo que diga, significa, aunque más de una vez le hemos fallado, es el tiempo de volvernos en obediencia a Él. Hagan todo lo que diga, significa hagan todo lo que diga. No lo que quieran, lo que puedan, no lo que desean, o lo que consideran bueno o malo, hagan todo. Y bueno, dice la palabra que entonces aquellos hombres comenzaron a obedecer al Señor. Ahora, una breve reflexión con respecto a esto.
quienes esperan el favor de Dios deben caminar el camino de la obediencia. Hermano, si usted espera una gracia de Dios, usted debe caminar el camino de la obediencia. Usted no puede machacar siendo desobediente a la voluntad de Dios y esperar grandes bendiciones del cielo. Es un absurdo. Usted que conoce la palabra, que la ha leído, que la ha comprendido más de una vez, usted no puede esperar que el Señor le bendiga si usted es un chambón que hace lo que quiere y que cierra sus oídos a la voluntad de Dios. Mire, cuando uno piensa en la gracia de Dios derramada en su vida y en la mía, primeramente tiene que mirar al piso y caminar el camino de la humillación y la obediencia. No podemos vivir según nuestro criterio, desobedeciendo y esperar que el Señor colme nuestra vida de bendición. Y fíjense si me equivoco o no con respecto a esto. Miren lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Y estaban allí, por favor, 6 tinajas. Había allí 6 tinajas. 6 tinajas, dice la palabra, que estaban preparadas con agua para la purificación de los judíos. Los judíos tenían un ritual que les obligaba a lavarse bien las manos y la cara, y los varones las patillas, y aún después de comer tenían que volver a lavarse otra vez. Era un ritual, era la ley, tenían que hacerlo. Allí había 6 tinajas. Y si sumamos la cantidad de líquidos que las tinajas podían contener, las tinajas podían guardar 600 litros de agua. Dice la palabra que había allí 6 tinajas. Pero las tinajas tenían agua, pero no estaban llenas. Si no, Jesús no hubiera dicho que las llenen. ¿Sabe? Por eso yo decía al principio que Juan escribe su evangelio mostrándonos los milagros del Señor, pero los milagros como señales. Hermano, hermana, las tinajas de los rituales judíos estaban vaciándose. Ya está. Ya había venido el Señor. Ya está, las tinajas estaban semivacías. El agua para purificación venía pronto a pasar de tiempo. Había ya cumplido su objetivo. Ahora el Señor venía. Y algo más poderoso que la sangre de los cántaros habría de venir de parte de Dios para limpiar el pecado del hombre y la mujer. Pero las tinajas estaban vacías y miren lo que pasó. Entonces, Jesús les dijo: saquen ahora un poco de las tinajas y llévenla al maestresala. Y se lo llevaron. El maestresala era algo así como el maitre francés. El maestresala no era un improvisado. El maestresala había sido contratado porque era una persona que sabía cómo servir una fiesta de bodas. El maestresala sabía lo que no podía faltar y cómo debían servirse los platos, en qué orden. El maestresala había estado preparado para cumplir realmente un rol importante y él temblaba dándose cuenta que inclusive su prestigio iba a quedar manchado porque él no había tomado los recaudos para que no falte vino. El maestresala está en otro lugar de la fiesta, no donde estaba Jesús y donde reciben la orden aquellos sirvientes de llenar hasta el borde las tinajas. Pero Jesús dice lo que dice allí: saquen un poco y cédenselo al maestresala, muéstrenselo al maestresala. El maestresala debía aprobar o no lo que se comía y lo que se bebía. Bueno, miren lo que ocurrió. Cuando el maestresala o el maitre sacó agua de las tinajas, la probó, seguramente la saboreó, probablemente la pasó cerca de su nariz, olió la fragancia del vino, lo movió calentándolo con su mano como se hace hoy, ¿no es cierto?, para que todos los taninos del vino reflejen su frescura, su bondad, su sabor, su aroma, su color. El maestresala, que era realmente un hombre preparado, se sorprendió. Y fíjense lo que le dice al novio. Llama al esposo, versículo 10, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino,
Y cuando han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino para el final. Claro, eso ocurre en el día de hoy. Cuando vamos a una fiesta, nos esperan con el mejor de los vinos. Porque nuestra boca, nuestro paladar está limpio. Porque todavía no hay residuos de comida en nuestra boca. No hay ningún sabor que nos impide ver la calidad, el dulzor, la fragancia de un buen vino. Así que en todas las fiestas hoy, los maitres ponen el buen vino primero. Pero cuando comemos y pasa el tiempo y la hora va avanzada, cuando ya algunos han bebido bastante y ya no tienen mucha idea de lo que están tomando, cuando algunos están llenitos y les da lo mismo tomar cualquier cosa, entonces comienza a servirse un vino más barato. Se abarata el costo de esa manera. Pero aquí ocurrió algo distinto. El maitre se rascó la cabeza y dijo: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nunca había algo igual. Hiciste algo distinto, único. Nunca había vivido esta experiencia. Dejaste el buen vino para el final. ¡Qué tremendo! El buen vino para el final. Se dijo una vez que cuando el agua que contenían las tinajas vino en el rostro de Jesús, se sonrojó. Para el Señor esto fue algo sencillo, muy sencillo. Él hizo los vientos, los mares, los ríos. Es más, Él hizo la vid. Y cada racimo que cuelga de los brazos de la vid son su creación. Así que el Señor resuelve el problema de los pobres novios y Jesús transforma el agua en vino. No hubo ninguna posibilidad de ningún truco. Ahí estaban los sirvientes y según la orden de Jesús llenaron las tinajas hasta arriba. Las tinajas que tuvieron agua pasaron a tener vino. Porque Jesús siempre guarda lo mejor para el final. Esto va a ser su experiencia y la mía. Es así. Si usted cree que ya ha recibido todo, si usted cree que ha realmente experimentado todo el gozo, toda la alegría, toda la paz y toda la seguridad que puede haber en Cristo Jesús, permítame decirle que está equivocado. En Cristo Jesús siempre hay más. Él da abundantemente. Y Él llena como las tinajas su corazón y desea llenar su vida, su alma, y tiene un montón de cosas, un sinnúmero de bendiciones preparada para usted y para mí cuando andamos en santidad, cuando deseamos obedecerle, cuando le hacemos caso a María y hacemos todo lo que Él nos dice. Un detallecito: qué obediencia la de los sirvientes, ¿eh? ¡Qué obediencia! Pudieron haber dicho: Jesús, lo que hace falta es vino, no agua, vino. Obedecieron y el Señor actuó. ¿Qué dijo el maestresala? Tú has reservado el buen vino hasta ahora. Querido hermano, la revelación de Dios que recibimos, usted y yo, es por la gracia de Cristo infinitamente superior a la revelación que recibieron los profetas y muchos de los creyentes del primer siglo. Hoy tenemos la Biblia, hoy la leemos. La revelación de Dios para con nosotros es infinitamente mayor. Fíjese, cuando nos entregamos a Cristo, nuestra vida es superior, es distinta, es inigualable en comparación a la vida que, aunque linda, entre comillas, teníamos antes cuando estábamos lejos de Él. Hermano, si Cristo está en el matrimonio puede llegar a ser lo que Dios pensó para el matrimonio. Hermano, las bodas del Cordero en el cielo van a ser mucho más maravillosas y mucho más felices que las bodas de Caná. ¿Usted se imagina 600 litros de vino habiendo faltado? ¿Usted se imagina cómo habrán disfrutado? ¿Usted se imagina cuando los novios
compungidos y con su corazón quebrantado, comenzaron a comentarle a todos los invitados la realidad de la presencia de Cristo en su vida. O si nosotros pudiéramos hablarle a los demás y contarles de lo que Cristo ha sido capaz. Si pudiéramos realmente vivir nuestra vida como auténticos embajadores del Evangelio y decirle a aquellos que nos rodean: mi vasija estaba vacía, contenía solamente un poco de agua que no alcanzaba para una vida de religión y de rituales, pero Cristo cambió mi vida, ha llenado mi alma, y ahora mi vasija y mi voz, como dice el antiguo corito, aquel corito que cantamos inclusive aquí, mi copa ahora desborda, chorrea, rebalsa del gozo que tengo en Cristo Jesús. Aquel día no solamente brilló el color del vino que hizo Jesús, brilló la gloria de Dios. Ese fue el porqué del milagro. Fíjese, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Cómo dice Juan? Este principio de señales hizo Jesús. Dice, y manifestó su gloria. Manifestó su gloria. Y mire lo que ocurrió. Y sus discípulos creyeron en él. Creyeron en él. Habían creído, estaban con él. Sin embargo, la fe del creyente aumenta y crece cuando Dios muestra en la vida del creyente fiel, ¿qué cosa? Su gloria. Busque la gloria de Dios. Pida al Señor que manifieste su gloria en su vida, que le transforme, que le cambie, que le moldee, que le corrija. Su fe, como la fe de ellos, aumentará. Y miren, y dice, después de esto, descendieron a Capernaum, se fueron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y los discípulos. Su madre, sus hermanos y sus discípulos. Son personas distintas. Los hermanos de Jesús, los medio hermanos de Jesús, los otros hijos que había tenido María, sus discípulos, Jesús y María, se fueron todos a Capernaum. Y dice la palabra que allí no estuvieron muchos días. Para ir terminando brevemente, un minuto. Hermano, hermana, Jesús aprueba nuestras alegrías cuando son honestas. Hermano, el Señor no quiere un hombre o una mujer triste, amargado, que no disfruta la vida, que no saborea un buen vino con un grupo de amigos, o un paseo con su familia, o un viaje con su esposa. El Señor no nos ha llamado a ser hombres y mujeres que vivan con cara de tetera, amargados. No, el Señor aprueba cuando nosotros honestamente vivimos una vida feliz. Cuando participamos de un momento feliz como el viernes pasado aquí arriba, y como lo van a tener las hermanas que seguramente se van a reír en este lugar dentro de 5 días. El Señor aprueba la alegría. Dice la canción que cantan los pibes en la escuela dominical: tengo un Dios alegre, mi Dios no es triste. Nuestro Dios es un Dios alegre, a punto tal que quiso participar de la alegría de una boda y fue a Caná. Recuerde eso. Al Señor nadie le ordena, ni María. Nadie le ordena, absolutamente nadie. Él es soberano y hace lo que quiere. O que el Señor encuentre en usted un corazón realmente dispuesto a que sea así. Que el Señor pueda hacer en tu vida y en mi vida lo que quiere. Que no encuentre en usted y en mí un estorbo. Que Él realmente aplique su soberanía, la soberanía celestial a su vida. Que lo haga, que le transforme, que haga de usted lo que Él quiere que usted y yo seamos. Hermano, aunque Él es autosuficiente, a veces se vale de vasijas de barro para obrar. De siervos, como la boda. Hermano, de mí, de usted. Él a veces elige tus manos para obrar, tus piernas para caminar, tus ojos para mirar. Hermano, tenga en cuenta eso, que no hay ningún trabajo que sea vil.
lo más chiquitito en apariencia que podamos hacer puede manifestar la gloria de Dios, como pasó allí con lo que hicieron los siervos. Miren, Él interviene amorosamente en nuestras necesidades, ¿sí o no? ¿No? Sí, a cada momento, cada día. Usted tiene comida, tiene una casa donde vivir y con qué vestirse. Dice la palabra, seamos felices. Seamos felices. Mire, otro punto más. A los métodos de Cristo no le podemos hacer objeciones. Lo que Él dice, pongan agua en las tinajas. Agua. Hace falta vino, Señor. Pongan agua. No podemos al Señor corregirlo ni tratar de decirle cómo tiene que hacer las cosas. Dejemos que Él haga como quiera. No se equivoca. Es Dios. Y cada día, aunque no entendamos, Él hará lo mejor para usted y para mí. Aunque no lo entendamos ahora, Él hará lo mejor para usted y para mí. Miren, nuestra obediencia no debiera estar en dudas. Nuestra obediencia no debiera estar en dudas. No podemos ser obedientes de a ratos. Debemos agradarle obedientemente siempre. Si el Señor le está llamando, no endurezca su corazón. Si el Señor quiere que usted corrija algo, corríjalo. Si el Señor quiere que usted tenga un ministerio, abrace ese ministerio. Luche por la obra de Cristo. No se me duerma. Sea obediente. Mire, el Señor reserva lo mejor para el final. ¿Sabe que un día viene el Señor? Ya. Y el vino que Él transformó en Caná de Galilea va a ser poca cosa en comparación con el vino que juntos vamos a beber en la boda del Cordero. Va a ser poca cosa. Vamos a estar con los redimidos para siempre, jamás. Yo espero ese día. ¿Usted espera ese día? Aquel final del Señor, el final que el Señor reserva, es mucho mejor que esto que disfrutamos hoy. Esto es lindo, es saludable, es maravilloso. Hay algo superior. El Señor siempre piensa en cosas más sublimes para bendecir a su pueblo. Y por último, el milagro más grande está a nuestro alcance y es ser salvos. Ni la luna, ni las estrellas, ni los cielos, ni los ríos, ni aún el vino de las bodas de Caná fueron milagros tan rutilantes como aquel milagro que Él es capaz de hacer en el corazón de un hombre que se arrepiente y cree como único y suficiente Salvador a Jesús. Ese es el milagro. El milagro de un alma que, estando condenada a morir eternamente en el infierno, comienza a saberse sentada en lugares celestiales con Cristo y a esperar que le vengan a buscar. ¿Es esta su experiencia? ¿Ha usted experimentado el milagro de Dios? Yo creo que esta noche la mayoría de los que estamos aquí ha experimentado este milagro. Póstrese, adórele, viva esta semana sabiendo que Él todavía guarda un vino mejor, una bendición mejor para su vida. Y dele gracias, porque Él hizo en su vida el milagro de salvación que usted necesitaba. Demos gracias.